Tema de hoy se denomina las primeras riquezas y la pregunta que nos va a llevar a desarrollar el tema es cómo iniciar una vida exitosa, cómo podemos emprender una vida exitosa. Para ello quiero decirles que hay un error común en nosotros los cristianos y es que vivimos afanados, vivimos apresurados en todo y no tenemos paciencia. No tenemos paciencia para hacer las cosas, para iniciar un proyecto. Queremos enriquecernos rápidamente. Queremos que las cosas se hagan de un momento a otro, pero no entendemos que Dios nos enseña por medio de su palabra que debemos pedir sabiduría y sobre todo paciencia para iniciar un negocio, para iniciar un proyecto, para iniciar cualquier emprendimiento que tengamos, de manera que podamos obtener allí bienestar, podamos obtener lo que necesitamos para nuestras vidas. Por eso no debemos buscar riquezas inmediatas. Pidamos sabiduría y paciencia. Pidámosle a Dios en oración siempre que tengamos paciencia, que no nos afanemos. Y en ese sentido es importante los procesos que se den. Son importantes los procesos que usted y yo debemos tener en nuestras vidas, ¿no? Los procesos que se deben dar y en ese proceso disfrutar. Porque los procesos son los que permiten que las cosas que hagamos tomen valor. El esfuerzo, el tiempo, la dedicación y el trabajo hace que todo lo que hagamos tenga un valor. Algunas cosas pequeñas son muy importantes y a pesar de los tropiezos hay que ponerle toda la atención, porque desde lo pequeño surgen las cosas grandes, ¿no? Cuando usted pone atención a los detalles, es allí donde pueden surgir cosas importantes, grandes para nuestras vidas. Por eso debemos entender que en la palabra de Dios también nos enseñan de esta manera, que lo más importante son los detalles. Lo más importante son los detalles. Y es allí donde están las primeras riquezas de nuestra vida espiritual, de nuestra vida empresarial, de nuestra vida en los negocios. Porque hasta nuestra familia, su familia es una empresa. Su familia es una empresa. Si su familia no ministra bien los detalles, las cosas pequeñas, no se van a ver reflejados a mediano o largo plazo cosas más grandes. Si nosotros desatendemos los detalles en nuestra familia, que es una empresa, repito, la empresa familiar va a quebrar, va a fracasar. Tenemos que evitar el fracaso de nuestra vida sin tener miedo, simplemente yendo paso a paso y cuidando los detalles, las cosas pequeñas para que sean grandes cosas, ¿no? Grandes proyectos y grandes negocios que nos ayuden a salir adelante como personas y como familia, ¿no? Vamos a leer Job capítulo 8, versículo 7, por favor. Job capítulo 8, versículo 7.
Job capítulo 8, Job, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces el Señor nos enseña que las primeras cosas, las primeras riquezas, no serán nada comparadas con lo que Dios tiene dispuesto para nosotros. Pero el Señor pide que usted esté atento, que usted guarde, que usted trabaje en lo poco que tiene, para que así Él también confíe en usted y le confíe cosas más grandes en la administración del Señor en nuestras vidas y de sus riquezas, ¿no? Eso es importante. Entonces, atento, todos nosotros, atentos a los detalles que Dios nos da para ministrar. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo iniciar una vida exitosa? Una vida exitosa se inicia como el grano de mostaza. Vamos a leer esa parte en Marcos 30. Vamos a leer que todo, Marcos 4, todo inicia como un grano de mostaza. Marcos capítulo 4. Vamos a leer Marcos 4, versículo 30. Marcos capítulo 4, versículo 30. La parábola de la semilla de mostaza. La parábola de la semilla de mostaza. Dice la palabra de Dios. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Sí? Por lo tanto, hijos de Dios, las riquezas inician en cosas pequeñas, están en medio de pequeños procesos. Si ustedes leen aquí, si ustedes vuelven a leer, dice: pero después de sembrado crece y se hace mayor. Después de sembrado crece. Siempre con la fe puesta en Dios, con la confianza de que las cosas van a crecer. Mientras nosotros estemos regando la semilla, estemos labrando, estemos trabajando, todo tiene su crecimiento, todo tiene sus etapas, sus procesos, y hay que continuar en ese trabajo, ¿no? Entonces no desmayes en el trabajo, en el proyecto que tengas. Con nuestros hijos, por ejemplo, uno ve a los hijos. Yo tengo una niña de 6 añitos. Uno recuerda cómo ha ido creciendo, ¿no? Los que tienen hijos. Y cuando uno menos piensa ya están grandes. Pero ese proceso es un proceso edificante para nuestras vidas, porque aprendemos y pasa el tiempo, pero no pasa un tiempo sin atención, sino que pasa el tiempo y disfrutamos de la compañía de nuestros hijos, disfrutamos de ese quehacer y las cosas van poco a poco. Así que si usted es mamita o papito y a veces no tenemos paciencia, pídale a Dios paciencia, porque ese grano de mostaza se va a convertir en algo mayor, en algo grande.
Y dice en la última parte, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. O sea que ese proyecto va a crecer como un grano de mostaza y va a generar sombra. ¿Qué quiere decir? Va a generar también beneficios, bendiciones, no solamente para mí, sino para mucha gente. Por ejemplo, en una empresa uno no se imagina el beneficio que se genera para uno, sino también para los empleados, para la familia de los empleados. Entonces es un árbol donde muchos también allí se benefician y pueden morar y pueden vivir cuando uno de verdad cultiva y tiene la visión de que todo va creciendo y todo tiene su proceso. Entonces hay que disfrutar de los procesos, hay que prestar atención para que pase el tiempo con gozo, Eso como primer punto. Entonces recuerden, ¿cómo iniciamos una vida exitosa? Pendiente en los detalles. Siempre recuerden al grano de mostaza y tengan paciencia. El grano de mostaza para nuestras vidas, entendiendo que allí, en los pequeños detalles, puede generar grandes cosas. Así se inicia el éxito en nuestras vidas. Como segundo punto, el manual del éxito. Nosotros sabemos cuál es el manual de vida, el manual del diseñador, del creador. Él dejó a nuestra disposición la palabra de Dios. Y si nosotros seguimos los principios, si nosotros seguimos los mandamientos que están aquí en su palabra, créanme que vamos a llegar al éxito. Por eso la lectura de la Biblia, su estudio, la memorización de la palabra, la meditación en la palabra, nos puede llevar al éxito. ¿Sí? Es un camino al éxito. Por eso la Biblia tenemos que aplicarla en todas nuestras vidas y también aún más en los negocios y en los proyectos que tengamos, ¿cierto? Vamos a leer ahí mismo en Marcos capítulo 4 del 3 al 8. Marcos capítulo 4 del 3 al 8. Más atrás, un poquito más atrás, y ahí nos quedamos. Marcos 4 del 3 al 8. Dice así: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. La otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio frutos. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. ¿Sí? Aquí vemos el crecimiento. Recuerden, en esta parábola la semilla es la palabra de Dios. Y el terreno donde cae la semilla es mi corazón, es mi vida. ¿Sí? Es mi corazón. Entonces, si retomamos la semilla de mostaza, sí, la semilla de mostaza es pequeña, pero ¿dónde está cayendo? ¿En qué corazón está cayendo? Tenemos que disponer nuestro corazón para que la semilla de mostaza caiga en buena tierra. Y nosotros tenemos que labrar un corazón, porque la primera semilla cayó en el camino y las aves llegaron y se la comieron. ¿Qué quiere decir esto? Una persona descuidada, una persona negligente, que todo lo deja a medias y que
no, que oye la palabra, pero no pone atención a la palabra de Dios, esa semilla, por descuido de nosotros, la palabra se va, ¿sí? O sea, no ponemos atención a la palabra y la palabra es quitada de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque llega alguien y dice, no, eso no funciona, no coges consejo de la palabra, sino que coges consejo o tomamos consejo de personas extrañas y no prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. La segunda semilla cayó en pedregales, ¿no? ¿Qué son los pedregales? Un corazón duro. Sí, oímos la palabra, pero tenemos un corazón lleno de rencor, de odio. Y en ese corazón lleno de rencor, de odio, no nos disponemos para Dios a escuchar su palabra. Y la palabra muere, se seca, porque tenemos un corazón seco, un corazón de piedra, ¿sí? Entonces la semilla se quema, porque no echa raíz. ¿Qué significa echar raíz? Profundizar en la palabra. Que la palabra profundice en nuestro corazón, que eche raíces y que se aferre y se quede. No echa raíces, ¿por qué? Porque tenemos un corazón duro. Y por último, otra cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Cómo iniciar una vida exitosa? No afanarnos por nada. Antes, siempre, cualquier situación, preocupación, ir directamente a Dios y entregarle nuestras vidas, nuestros proyectos, comentarle a Dios nuestras preocupaciones para que esa semilla no se ahogue, para que la palabra de Dios no se ahogue por el afán, por la impaciencia que tenemos. Tenemos que tener paciencia, hijos de Dios, para que veamos esa semilla de mostaza crecer y ser más grande que la hierba. Pero la otra parte cayó en buena tierra. ¿Qué es la buena tierra? La persona que está dispuesta a escuchar la palabra, la persona que está dispuesta a leerla, que está dispuesta a meditar en ella y a ponerla por obra. Ese es un corazón abonado, esa es una vida que ofrece tierra buena para la semilla de mostaza. ¿Sí? Tierra buena para la semilla de mostaza. Entonces, hijos de Dios, recordemos, ¿quieren iniciar una vida exitosa, una vida plena, una vida llena de bendiciones? No está en el dinero, no es por el dinero, no es por la plata que usted tenga, que tenga éxito, no. Es por la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra, la sabiduría que está en el manual de éxito, en la Biblia. Busque las riquezas en la palabra de Dios, porque en Cristo están escondidos todo entendimiento, toda sabiduría, todo discernimiento, para yo poder tomar buenas decisiones en mi vida y tener éxito en lo que hago, éxito en la familia, éxito en mi trabajo y éxito en mis emprendimientos, ¿sí? Ahí está, ahí les hemos instruido, Dios nos ha instruido ahora para que sigamos estos pasos. Conclusión, cuando usted inicia un proyecto, cuando usted quiere iniciar un proceso en su familia, podrá recibir críticas, porque dirán, bueno, usted inicia en pequeño, yo inicio en pequeño con los pequeños pasos, con las pequeñas cosas, siendo atento, siendo diligente, porque sé que es una semillita de mostaza. No es falta de visión lo que yo estoy diciendo. Muchos dirán, no, es que usted tiene poca visión, tiene que pensar en grande. No, debemos pensar en grande, pero iniciando
como pequeños, iniciando como pequeños en atención a las cosas pequeñas. Esto es sabiduría y esto es la verdadera riqueza. Vamos a leer finalmente Lucas 16. Lucas 16. Versículo 10. Bueno, vamos a leer Lucas 16. Versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, miren que aquí dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Sí? Si no podemos con las cosas pequeñas, con las pequeñas delegaciones, con los pequeños emprendimientos, con los pequeños procesos, ¿cómo vamos a poder resistir las cosas que vienen más grandes? Por eso en lo pequeño se ve la prueba, ¿sí? Para que Dios confíe, para que Dios pueda en nosotros depositar realmente las cosas más grandes. Entonces, hijos de Dios, atentos. Tengamos paciencia y vamos a entrar en un proceso con Dios. Esto también en el plano espiritual. Si usted está iniciando en la vida cristiana, si usted está iniciando en su vida espiritual, tenga paciencia. Todos comenzamos así. Por ejemplo, yo no entendía la palabra de Dios, no entendía la Biblia porque nunca la había leído exhaustivamente, pero poco a poco Dios fue poniendo, el Espíritu Santo va actuando, nos va convenciendo, nos va enseñando, nos va mostrando y nos va revelando las verdades que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aquí termino. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. No olviden, las primeras riquezas inician como un grano de mostaza, siendo instruidos por el manual del éxito, que es la palabra de Dios en nuestras vidas.